La palabra de Dios habla, enseña sobre las personas, hombres y mujeres, que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y es verdad que nosotros, para poder aprender y crecer en el conocimiento de Dios, obligatoriamente dice Jesús que el que no recibe el reino de los cielos como un niño no podrá entrar en él. Es decir, si la persona quiere entrar al reino de los cielos con esa prepotencia, con esa jactancia, con ese orgullo, con ese concepto de que lo que dice él, eso es, y aunque le estén mostrando por la palabra de Dios, sigue aferrado a la mentira que un día Satanás le enseñó. Y esto es muy peligroso. La palabra de Dios nos enseña y nos habla sobre el estado de las personas en cuanto parten de este mundo. El estado de las personas en cuanto parten de este mundo. A mí me llama la atención que la palabra de Dios nos enseña a nosotros en Mateo capítulo 22, donde directamente el Señor Jesucristo enseñó y dice, porque Dios no es Dios de muerto, sino de vivo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muerto, sino de vivo. Porque para Dios todos viven. Lo que muere es el cuerpo. El cuerpo recibe el nombre, su descomposición, su estado antiguo, porque del polvo hemos sido tomados. Esa condición de desaparecer y convertirnos en tierra, la palabra de Dios lo llama el sueño de la muerte. Polvo eres y en polvo te has de convertir. Pero el hombre, la Biblia, que es la palabra de Dios, enseña que está compuesto por una tricotomía de espíritu, alma y cuerpo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El ser del hombre. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que lo que muere es el cuerpo. Lo que muere es el cuerpo. El alma es un cuerpo idéntico como el cuerpo físico que la persona tiene, pero lo único es que es un cuerpo espiritual, y aparte de que es espiritual, es un cuerpo perfecto, el cuerpo espiritual. Ahora, fíjense que en Lucas capítulo 16, la palabra de Dios es completamente clara. Dice que murió el rico y fue sepultado, y murió Lázaro y fue sepultado. Y eso fue antes de venir Jesús a la tierra. En el tiempo de Moisés, Jesucristo narra esta historia acaecida en el tiempo de Moisés. ¿Y por qué en el tiempo de Moisés? Porque Jesucristo le dice al rico, a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlo. Entonces nos damos cuenta que los dos murieron y sus cuerpos se materializaron, se convirtieron en tierra, se convirtieron en polvo, pero el alma de ellos nunca murió. Esta enseñanza, una enseñanza que dice que la persona va a un reposo, tanto los muertos en Cristo como los muertos sin Cristo. No existe ningún reposo en el sentido para las personas que mueren sin Cristo. No existe ningún reposo.
no van a un estado de reposo. Ni el creyente, ni el no creyente. Porque la palabra de Dios nos enseña que la persona que muere sin haber creído en Jesucristo, el último versículo del libro de Isaías, que es el 24, Isaías 66, 24, la palabra de Dios completamente es claro. Mire, no va a ningún reposo. Lo que reposa es el cuerpo en la tierra, porque se convierte en tierra. Cuando las personas colocan al ser que muere, la persona que muere, paz en su tumba. En la tumba sí tiene paz, pero en el alma no tiene paz. Esa alma, si murió sin Dios, murió sin Cristo, no tiene paz. Dice la palabra del Señor: y saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, dice el Señor, porque su gusano nunca morirá y su fuego nunca se apagará, y serán abominables, es decir, rechazados, aborrecidos de todo hombre. Mire que esta enseñanza entonces de que la persona al morir va a un reposo, mentiras del diablo. Cuando un predicador, hombre o mujer, enseña esto, es Satanás el que está hablando por la boca de ese hombre. El mismo diablo está hablando porque está contradiciendo lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios dice entonces que el hombre que muere sin Jesucristo no tendrá reposo. Igual que dice Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 a nosotros nos enseña de una manera muy maravillosa y dice la palabra del Señor que las personas que se dejan marcar, que se dejen colocar la marca del anticristo, aunque hayan predicadores que digan que deben de someterse a esa marca porque es ley, es por orden presidencial, es por orden gubernamental y hay que someterse a las leyes de los hombres porque toda ley es establecida por Dios y los que resisten a la ley, a Dios resisten. Ese es Satanás hablando, porque la Biblia enseña que la persona que se deje colocar la marca, así el gobierno haya decretado una orden nacional que lo hagan, esa orden va en contra de lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo. Mire, no tienen reposo. Ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de la bestia. Sencillamente, amados del Señor, cuando la palabra de Dios dice que nosotros no debemos de hacer algo, aunque cualquier cantidad de predicadores tomando citas bíblicas, o sea, es Satanás a través de ellos para que la persona se rebele contra Dios y sea maldita. Entonces uno tiene que estar seguro de su fe. Usted tiene que estar seguro de lo que Jesucristo nos ha enseñado a nosotros. Hay predicadores que enseñan que el infierno no existe. Pero en el libro de Marcos capítulo 9, es completamente claro. La palabra del Señor a nosotros nos enseña a nosotros, nos explica a nosotros que Jesucristo directamente hablando dice en Marcos: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. No seas que seas echado con los dos ojos, con las dos manos y con los dos pies
al infierno. Es decir, ¿qué es lo que ha echado al infierno? El alma de la persona. El alma de la persona. Porque el cuerpo se convierte en polvo. Entonces, amado de Dios, hay un alma. El purgatorio no existe. El purgatorio fue inventado por los curas para engañar a los ignorantes, para engañar a las personas que se han complacido en la mentira, creyendo que pueden engañar a Dios, creyendo que Dios tiene que sujetárseles, que Dios tiene que someterse a lo que ellos dicen. Pero se equivocaron. Porque cuando Dios dice una palabra, sea que el hombre la crea o no la crea, esa palabra es palabra de Dios que solamente lleva en el sí y en el amén para siempre. Amado, sí existe el infierno. Y la persona que muere sin Cristo, sin andar en los caminos del Señor, dice la palabra de Dios que esa persona no tendrá reposo. Eso que no, que ya está en reposo. ¿En reposo de qué? Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Dice que el rico estaba atormentado y alzó sus ojos y le dice a Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y siquiera me remoje la lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amigo, mi hermano lindo, todo ser humano tiene que ser salvo. Uno de los daños más grandes que el catolicismo le ha hecho a la humanidad es el engañar a la gente, haciéndoles creer que después de muerto viene el sacerdote y saca su alma de pena a través de las misas de 9 noches, a través de las misas del mes, a través de la misa de los 6 meses, a través de la misa del año. Mentiras. Esas mentiras del catolicismo ha hecho más daño que todos los muertos que hubo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y ha hecho más daño que todos los grandes asesinos que han existido en el universo, porque cientos de millones de personas parten a la eternidad creyendo que el sacerdote tiene la oportunidad de sacar su alma de pena y llevarla a descansar, cuando la Biblia, que es la palabra de Dios, dice en Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No es que la persona va a ser condenada, no, ya el ser humano está condenado. Mi amigo, la sentencia ha sido dictada sobre la humanidad. Toda persona está sentenciada a vivir en el infierno por toda la eternidad. Toda persona, blanco, negro, alto, bajito, ricos y pobres, todo ser humano. Pero los brazos del Señor están extendidos. Hay salvación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es el día de tomar la decisión de ser salvo. Es el día de rechazar cualquier tipo de religión, cualquiera que sea, porque Cristo no es religión. Y fíjate que entonces se nos está enseñando que la persona al morir entra en un reposo. No, si la persona ha sido salvada por Cristo, dice el Salmo 48, 14. Salmo 48, 14. Si lo puede leer, léalo. Dice: porque este Dios, refiriéndose al Eterno, a nuestro Padre, este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él, Dios, nos guiará aún más allá de la muerte. Esto quiere decir que lo que muere es el cuerpo. El alma, cuando usted muere en Cristo, que usted tomó la decisión de andar en los caminos de Cristo, usted al morir, los ángeles de Dios vienen y lo conducen por las sendas celestiales de aquellas mansiones de los cuales dijo Jesús: voy pues a preparar morada para ustedes. En la casa, dice la palabra de Dios, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, el cristiano, lo que muere es el cuerpo.
Y él, al morir, continúa con las obras. Dice Apocalipsis capítulo 14, donde acabamos de leer ahora, dice la palabra de Dios: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, porque son bienaventurados, porque sus trabajos terminan con ellos, pero sus obras continúan. Esta expresión de obras ciertamente es una expresión connotativa que tiene dos significados. Una de ellas es que la persona, al ser alguien que le servía a Dios, las personas lo recordarán por aquellas obras que él hizo de apoyar la obra de Dios, de apoyar los siervos, de ayudarles económicamente, de ayudarles a través de la oración, de ayudarles en lo que pudo ayudarles, y también en el sentido de aquellos que levantamos obras. Fuimos instrumentos para que cientos de personas que un día eran impúdicos, inmorales, habladores de inmundicia, se convirtieron en pastores, en misioneros. Entonces seremos recordados, pero también esas obras tienen otra aplicación, y es la de seguir alabando al Señor, la de seguir bendiciendo al Señor, la de seguir adorando al Señor. Es así, mi amado, entonces, que no hay reposo ni para los unos ni para los otros, porque los otros, los que morimos en el Señor, tendremos el cumplimiento en nosotros del Salmo 16, versículo 11, es el último versículo, que dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay. Mire que el verbo ser o estar, está en tiempo presente continuo. Dice: hay plenitud de gozo, el pleroma de Dios manifestado. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias, no dice delicia en singular, dice delicias a tu diestra para siempre. Un gozo perfecto, una alegría perfecta, una paz perfecta, una bendición perfecta, una satisfacción perfecta de que Dios nos dio la oportunidad y nosotros la tomamos de dejar nuestros caminos, de dejar nuestros conceptos, de dejar nuestra forma del viejo hombre y tomar la decisión con sinceridad, con honestidad, de cambiar nuestras sendas por las sendas del Señor. Maravilloso entonces es saber que nos vamos acercando al final de nuestros días, pero que hay ángeles que nos esperan. Hay ángeles que nos esperarán para llevarnos a las mansiones celestiales. Porque lo que muere es el cuerpo. Polvo eres y en polvo te has de convertir. Si usted tiene familiares que han partido y en un momento un familiar de usted parte, dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice el apóstol: ustedes no deben entristecerse como aquellas personas que no tienen esperanza. El creyente, su familiar le duele, porque es un ser humano. Cristo también le dolió cuando Lázaro murió. Y Cristo lloró, dice Juan 11:35. Ese es el versículo más corto de la palabra de Dios, de toda la Biblia. Pero esa tristeza no debe de llevarnos a una depresión, no debe llevarnos a una enfermedad, no debe llevarnos a un estado desastroso de flacura física. No, porque sabemos que nuestro familiar, nuestra madre, padre, hermano o hermana están con el Señor. Mateo capítulo 17 comprueba lo que dice la palabra de Dios en Mateo 22, cuando Jesucristo le dice a los judíos que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios, dice, para Dios todos viven. Lo que hacemos es pasar de un estado de esta tierra, en este universo, a otro estado. Este es un estado, esta tierra está caminando bajo una maldición, bajo el príncipe de las tinieblas,
Dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está. Mire que el verbo estar está en tiempo presente continuo. Está bajo los demonios, bajo el príncipe de este mundo. Pero aquellos que hemos aceptado a Jesús, tenemos a un Rey celestial, Jesucristo de Nazaret. Tenemos un propietario absoluto, Jesucristo de Nazaret. Él nos compró con su propia sangre. Le pertenecemos a Jesús de Nazaret. Entonces, mi amigo, dice que en Mateo 17, en el monte de la transfiguración, estaba allí el apóstol Pedro y Jacobo, y se le aparecieron Moisés y Elías. Ya habían pasado más de 2000 años. Ellos no estaban en el reposo, como dice Satanás a través de algunos predicadores, que la persona que muere queda en reposo hasta que el día que el Señor venga. No dice la Biblia eso. Aquí le aparece Moisés y Elías a Cristo, y le apareció a Pedro y a Jacobo. Y Pedro dijo: ¿por qué no hacemos 3 enramadas? ¿Por qué aparecieron ellos? Porque el cuerpo de ellos fue el que desapareció, fue el que estaba en el sueño de la muerte. Pero el alma de ellos estaba intacta, por eso se le aparecieron. Mi hermano, usted debe, si no tiene convicción, pídale al Señor que le dé convicción de que usted tiene vida eterna, como dice Efesios 2:1. Y Él les dio vida a ustedes. Dios le dio vida a usted. El Señor te dio vida a ti, mi sobrina, mi sobrino, mi hermano que me estás escuchando. El Señor me ha dado vida cuando estábamos, tiempo pasado, en nuestros delitos y pecados. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. Mire que el verbo tener está en tiempo presente continuo. Tiene. No dice que vamos a tener, dice tiene vida eterna. Y hemos pasado de muerte a vida y no iremos a condenación. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Usted ve a la persona riéndose, usted ve a la persona tomando, usted ve a la persona brincando, pero si esa persona no ha recibido a Cristo, si esa persona no está en los caminos de Dios, esa persona es un cadáver andante. Yo era un cadáver con la botella de cerveza en la mano cuando yo andaba en los caminos del mundo. Yo era un triste cadáver. Y usted ve a las personas bien perfumadas, usted ve a las personas bien vestidas, pero si la persona no ha recibido a Cristo, no está en los caminos del Señor, dice la Biblia lo dice, que es un muerto andante, que lo único que le espera es el infierno eterno. Jesucristo enseñó del infierno. Jesucristo enseñó del infierno. El infierno no lo enseñó Sócrates, ni Platón, ni ningún filósofo. Directamente Jesús dice, la palabra de Dios, que hay un infierno. ¿Dónde queda el infierno? En el libro de Números, capítulo 16, versículo 34. El versículo 1 del capítulo 16 de Números, qué lindo sería que usted lo escribiera, dice que Coré, Datán, Abirán, On y Pele, unos líderes de la época de Moisés, se rebelaron contra Moisés, empezaron a hablar basura, empezaron a hablar inmundicia, empezaron a criticar, empezaron a murmurar. Y dice la Biblia que Dios los mandó que salieran fuera del campamento. Y cuando estaban fuera del campamento, empezaron a escuchar un crujido y un bramido. La tierra empezó a crujir, a bramar, y la tierra desde las profundidades de lo más hondo se abrió y ellos descendieron vivos al Seol. La palabra Seol es lugar de los muertos. Descendieron al Hades. El Hades es una palabra griega que traduce infierno. No siga escuchando ni siga diciendo, si usted es predicador, que no hay infierno. Porque cuando usted dice que no hay infierno, está
declarando a Jesucristo mentiroso. Cuando usted dice que no hay infierno, está diciendo que Dios es mentiroso, y el castigo que te viene es peor que la del peor asesino, porque tener a Dios por mentiroso es uno de los delitos, es uno de los pecados más terribles que pueden existir. Arrepiéntete si tú has dicho que Dios es falso, si tú has dicho que Dios es mentiroso, porque el que ha enseñado, enseña y sigue enseñando que sí hay un infierno, se llama Jesús de Nazaret. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, desde el versículo 42, ahí enseña que si tu ojo te es ocasión de caer, verdadero arrepentimiento, usted no puede seguir siendo cristiano y mirando con morbosidad, con lascivia, con sus ojos llenos de adulterio. ¿Por qué? Porque así no entras al cielo. Dice, si tu mano te es ocasión de caer, si usted agarra algo que no es de usted, tampoco usted va a entrar al cielo robándose lo que no es de usted. Si tu pie te es ocasión de caer, si usted va a sitios donde en esos sitios se congregan los demonios a través de muchas personas, a hablar suciedad, a jugar todo tipo de baraja y todo tipo de juego, usted no va a entrar al cielo, dice Jesucristo. Es que esto no lo estoy diciendo yo, esto no lo está diciendo el hombre, es que esto lo dice el Señor. Léalo usted mismo. Marcos capítulo 9 del 42 en adelante, léalo y usted va a darse cuenta que sí existe un infierno, y que por eso no se trata de asistir, que yo voy a la iglesia y que yo oigo la palabra. Aquí no se trata de oír, hay que tomar una decisión. Como decía esta mañana una hermanita, María del Socorro, en la escuela dominical donde estábamos, dice, es que la palabra no solamente es para escucharla, hay que practicarla. Y aquí es donde está la efectividad de la bendición de Dios. Cuando usted tiene en cuenta la palabra, tenga en cuenta la palabra. Usted no está siendo enseñado por hombres, sino por la palabra. Y la palabra de Dios es la que enseña que sí hay un infierno. Un infierno donde el hombre, al ser lanzado, no saldrá jamás. Dice el último versículo del libro de Isaías, capítulo 66, último capítulo de ese libro, y el versículo 24 es el último versículo. Dice, y saldrán y verán los cadáveres. Son seres vivientes que reciben el nombre de cadáveres porque están apartados de Dios y están en un estado de condenación eterna. Igual manera, en el día de hoy, esta humanidad, usted ve al presidente de la República, usted ve a estos generales, usted ve a esa reina de belleza, toda la humanidad reciben el calificativo de cadáveres, de muertos. Lo único es que estos muertos que están ahora, en este tiempo y en este universo, todavía tienen la oportunidad, porque los brazos de Dios están abiertos. Porque, ¿sabe hasta qué punto acompaña Dios al hombre? Hasta el momento en que el hombre deja su cuerpo. Hasta allí lo acompaña Dios. Allí se pierde ya la esperanza, porque después de muerto, el hombre no tendrá jamás otra oportunidad. Lucas capítulo 16, del 19 en adelante, el hombre rico que a Cristo hace más de 2000 años estaba clamando que mandaran a Lázaro, todavía está clamando, y pasarán 2000 más y seguirá clamando. Y dice la Biblia, es que la Biblia es la que lo dice. Es que Satanás engaña a la humanidad, porque la humanidad dice, es que los pastores, es que ellos dicen, la religión de ellos. Aquí no se trata de religión, aquí se trata qué es lo que la Biblia es la palabra de Dios, mi amigo. Las religiones no salvan a nadie, ni los evangélicos, ni adventistas, ni testigos, ni mormones, ni católicos. Aquí no se trata de que yo leo la Biblia y yo creo en Dios. Hay que tomar la decisión de dejar nuestros caminos para andar en los caminos de Dios, naciendo de nuevo y creyéndole a la palabra de Dios. No siga creyendo que cuando el hombre muere va a un lugar de reposo. Ese es Satanás que habla a través de esos labios. No le crea. Satanás habla a través de labios de hombres que se llaman predicadores, de mujeres que se llaman predicadoras, pero que no han abierto el corazón al Señor
para creerle al Señor. Yo no le creo al hombre. Yo no estoy creyendo en pastor, ni en pastora, ni en monja, ni en cura. Yo creo en el Dios eterno. Dios hombre, Dios Hijo, Jesucristo de Nazaret. Él es el verdadero Dios. Él es el que nos ofrece la vida eterna. Mira el versículo 25 que viene a mi mente de Juan capítulo 5. De cierto os digo. De cierto os digo. Cuando el Señor dice de cierto os digo, es que la verdad que Él está expresando, hay que prestarle mucha atención. Toda verdad de Dios hay que prestarle mucha atención. Pero hay una verdad recalcada de Dios. Juan 5:25. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. No está hablando de muertos que están en la tierra, en las tumbas. No. Él se está refiriendo a las personas, al ser humano. El ser humano está muerto en vida porque está separado de Dios. El ser humano cree en Dios, tiene fe en Dios, le pide a Dios, pero está muerto. Es un cadáver porque Cristo no ha nacido en el corazón de él. Él no está en los caminos de Cristo. Él asiste a una iglesia católica o una iglesia evangélica, una iglesia mormona, pero es que las iglesias no salvan a nadie. Aquí no se trata de que yo asisto y que yo le pido a Dios todos los días. Tienes que nacer de nuevo. Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. El Señor le dice a un erudito, el Señor le dice a un benemérito de la Biblia, el Señor le dice a un gran hombre, doctor en Biblia, a Nicodemo, le dice: Nicodemo, tú te puedes saber la Biblia de memoria y puedes ser el prelado más grande y la gente te puede tener como Dios. Si no naces del agua y del Espíritu, si no naces de nuevo, nunca entrarás al cielo. Entonces hay mucha gente que solamente se conforman de que yo en mi casa leo la Biblia, de que yo en mi casa oro, de que yo en mi casa no. Te vas para el infierno si no naces de nuevo. Solamente el hecho de una persona no querer leer la Biblia expresa, manifiesta su condición espiritual de enemistad contra Dios. Por eso Dios nos está llamando a reconciliarnos con Él, a reconciliarnos con nosotros mismos y a reconciliarnos con las demás personas. Amado, no hay reposo, ni para los unos ni para los otros, porque para los unos allá el gusano de ellos no muere. Dice Marcos, Evangelio según San Marcos, anótelo, Marcos capítulo 9, 42. Dice que allí en ese lugar el gusano no muere. ¿Por qué no muere? Porque ese lugar no es un lugar que corresponde a la dimensión de este universo. No corresponde. Es un lugar completamente sobrenatural. Tremendo. Y los que morimos en el Señor tampoco vamos a estar reposando en una tumba. Continuamos con nuestra adoración. Continuamos siendo orientados, guiados en la presencia de Dios, experimentando, gustando la benignidad del Salmo 16, versículo 11, que dice que allí en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a la diestra del Señor para siempre. Qué lindo es estar allí, estar en ese lugar con millones y millones de hombres que un día andamos nuestros caminos creyendo en Dios, teniendo fe en Dios, pero apartados de los caminos de Dios. Por eso hoy Dios nos está llamando a andar en los caminos de Dios. Si usted pertenece a una iglesia evangélica, una iglesia mormona, católica, usted pertenece a la iglesia que quiera pertenecer, usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo, tú eres un doctor en Biblia, pero si no naces de nuevo, olvídate del cielo. Amado,
Es el tiempo. Dios está tocando las puertas de su corazón. No cambia el Señor por una empresa, no cambia el Señor por un negocio, no cambia el Señor por un familiar, no cambia el Señor por nada, porque Cristo es la perla de gran precio, que la persona para poderla adquirir, dice, vendió todo lo que tenía y pudo comprarla y obtenerla. Hoy nosotros no estamos vendiendo lo que tenemos, pero sí estamos renunciando a aquellas cosas que tratan de ocupar el lugar que solo le corresponde al Señor. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros desde la ciudad más linda de Colombia, Cartagena de Indias. Gracias por suscribirte. Gracias por compartir este mensaje a alguien. Gracias por no ignorar este mensaje. Y porque cuando tú ni siquiera le das un like, estás ignorando el mensaje. Y hay un Dios que mira hacia la tierra y que todo lo sabe, todo lo oye y todo lo ve.